La sesión de la parte final de la clase probablemente no la vamos a grabar, ¿verdad? Para disminuir la cantidad de grabación, de tiempo de grabación. Y pues, ¿verdad? Buenos días. Siempre confundo, no sé, como estoy en las mañanas siempre digo buenas tardes, como estoy en la tarde siempre digo buenos días. ¿Verdad? Es como vacilón. Entonces, la sesión de hoy vamos a hablar, ¿verdad? En realidad vamos a agregar un poquito a la discusión de el movimiento del cielo, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien me puede recordar un poquito de lo que mencionamos la semana pasada, ¿verdad? Hablamos de historia, hablamos de los sistemas coordenados. Entonces, ¿alguien me podría contar o acordarse un poquito, ¿verdad? Como para refrescar la parte de coordenadas. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Verdad? Sin miedo al éxito, ¿verdad? Sí, profe, principalmente que se utiliza un sistema sexagesimal. Ajá, usamos sistemas coordenados para describir el cielo, muy bien. ¿Qué más pudimos ver? Por ejemplo, habíamos hablado de un concepto muy importante cuando referenciamos al cielo. ¿Qué nombre le pusimos a esta esfera? La bóveda celeste. La bóveda celeste, ¿verdad? Entonces, al final de la sesión vimos que la bóveda celeste no se mueve exactamente igual para todos, ¿verdad? Dependiendo de dónde está uno en el planeta, la bóveda celeste cambia, ¿verdad? Cambia por la inclinación, ¿verdad? Y la rotación que vamos a tener en el cielo va a ser distinta. Pero, ¿verdad? Siempre hay algo que no juega, ¿verdad? En la ciencia siempre hay algo que no encaja, ¿verdad? Y es como parte del chiste, ¿verdad? Y hay algo que uno tiene que después ir a estudiar y entender por qué. Entonces, vamos a ver ahorita lo que juega un poquito sucio en el movimiento del cielo, ¿verdad? Entonces, vamos vamos con la razón por la que Kepler llegó a su teoría. Entonces, a esto se le conoce como el movimiento retrógrado. ¿Okay? Entonces, hoy vamos a ver el movimiento retrógrado. En realidad es un tema un poquito corto, ¿verdad? Yo normalmente siempre me extiendo, siempre hago mucha ¿qué es el movimiento, ¿verdad? Los movimientos que tienen ciertos objetos. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a hacer un juego, ¿verdad? Hagamos algo un poquito fácil. Hagamos una pequeña encuesta para empezar la clase. Entonces, a ver, entonces observaciones. Una pequeña encuesta, chiquitita, sencilla, ¿verdad? Pero que podría ser vacilona de conocer. Porque es vacilón porque ya uno en astro se acostumbra a okay, quitar esto, quitar. Profe, una pregunta así muy rápida. Profe, Dime, esta es la claro. clase 5. Es que yo tengo hasta la clase 3, digamos. Esta para mí sería Tenemos la la clase clase 4. 1, 2, 3, sí, esa es la clase 4, perdón. Ok. Dame un segundo para corregirlo. Esto se puede corregir aquí. Dame un segundo. Un pequeño dato curioso para las personas que cuando uno tiene doble pantalla es algo útil para que los que alguna vez den clases. Uno puede cambiar la presentación usando el documento original de PDF, incluso si usted está desplegando ese PDF. Entonces, les voy a lanzar una pregunta, una pequeña supuesta encuesta, ¿verdad? Una pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿alguna vez han visto planetas en el cielo? Profe, esa pregunta va, digamos, para los telescopios o simplemente así. Que ustedes hayan salido y hayan dicho, eso es un planeta. O en realidad una respuesta que también podrían decir es, para eso estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo hace uno?
Profe, Sí. yo puse que sí, pero fue con un telescopio aficionado que había visto Marte una vez. O sea, tuvo la posibilidad de agarrar un telescopio y encontrar Marte. Ajá, vimos el puntito rojo en el cielo y un telescopio que tiene un primo que es bastante grande, es un tubo como de 8 pulgadas de ancho, como por 1,5 metros de largo. Y se veía, ya cuando lo enfocamos, logramos ver que era redondito, no era como los demás puntos Nice, del nice. cielo, sino que era una Ayer, bolita. ¿qué fue? El viernes. Yo no Vos les estoy enseñó. segura. Yo no sé ¿Por si era qué? Marte, eso pasa mucho Sí, en realidad. Darse cuenta porque, quién. perdón, porque digamos, ve como si salen y de la luna ven hacia allá y ven tal color y así, y yo creo que puede ser ese, pero no estoy 100% segura. Vieras que eso pasa, ¿verdad? En realidad creo que es una cuestión, quizás porque últimamente estaba un poco enfiebrado con esto, ¿verdad? Yo le subí una foto de la luna del viernes, ¿verdad? Sí, el viernes fue que yo me saqué el telescopio y les mandé una luna el viernes, pero no les mandé la otra foto que tomé. Es una foto de Júpiter, porque Júpiter ahorita se ve temprano en las noches. Entonces, vamos a ver hoy que hay objetos en el cielo que hacen ese movimiento retrógrado y tienen un nombre muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el movimiento retrógrado, verdad? Entonces, el movimiento retrógrado para nosotros es un objeto, ¿verdad? Son aquellos objetos en el cielo que no siguen la esfera celeste, ¿verdad? Entonces, todavía no hemos dado la definición específica, pero esos son imágenes, ¿verdad? Son una imagen tomada, ¿verdad? Todos diferentes días del año, ¿verdad? En donde uno va a empezar a observar que ciertos astros, ¿verdad? Se van a empezar a desplazar en el cielo, ¿verdad? Rápidamente se mueven, ¿verdad? Uno esperaría que, así como ellos van avanzando, ¿verdad? Ellos siguen, ¿verdad? Y uno esperaría que entonces uno seguiría viendo las estrellas acá, ¿verdad? Resulta que estos astros, ¿verdad? De alguna manera se detienen, ¿verdad? Se empiezan a lentamente cambiar de dirección, ¿verdad? Y a moverse en una dirección totalmente opuesta al cielo, ¿verdad? Este efecto que se provoca, ¿verdad? ¿Algunos saben ustedes quiénes son los cuerpos que hacen este movimiento? La pista está en el nombre. Profe, los cuerpos retrógrados, profe. Sí, pero ¿alguna vez alguno ha escuchado el término epistemológico o de dónde viene la raíz de planeta? Profe, eso es de que es una superficie plana, ¿no? El término planeta. O estoy Pues equivocado, no creo que es plana, plana. como errante, ¿no? El término planeta viene de un término en griego, ¿verdad? Que significa en griego errante, ¿verdad? ¿Y qué hace una persona errante? O un objeto errante. No tiene dirección fija. No tiene dirección fija, ¿verdad? En pocas palabras, se mueve, puede que tenga un patrón, pero se mueve y no sigue como la forma. Entonces, el término planeta o el término errante viene del movimiento retrógrado. ¿Por qué? Porque digamos que ustedes están viendo y ustedes están, bueno, los griegos no pueden tomar fotos, ¿verdad? Pero ellos seguían el movimiento de las estrellas, ¿verdad? Y los planetas. Y ellos notaron que habían ciertas estrellas, ¿verdad? Porque ellos no sabían que eran planetas. No entendían, ¿verdad? Nunca hubieran pensado que habían otros mundos. Pero ellos veían estas estrellas y las veían moverse, ¿verdad? Y de pronto otros lentamente dejaban de desplazarse muy rápido, ¿verdad? Se empezaban a cortar su velocidad y se iban para atrás, ¿verdad? Y de pronto otro, ¿verdad? Y parece que se van opuestos al movimiento del cielo, ¿verdad? Ahora, el truco es este, no es como que no sigan el cielo, el truco es que cada noche la estrella cambia su punto, ¿verdad? De salida
Y al hacerlo y al comparar cada noche, uno nota que la estrella no está en la misma posición. Está un poquito más adelante, está un poquito más atrás, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Pero sigue y forma este continuo de estrellas que hoy en día nosotros le tomamos esta clase de fotos, ¿verdad? Y es lo que vemos como el movimiento retrógrado, ¿verdad? Porque esto es una compilación, ¿verdad? Es una imagen compuesta de varias semanas, ¿verdad? Y esto de acá es Marte, por cierto. Entonces el truco es este. Entonces, el término planeta, ¿verdad? Que es errante en griego, viene de movimiento retrógrado, ¿verdad? Es provocado por el movimiento retrógrado. ¿Por qué? Porque si usted le va a poner un nombre a algo que tenga algo extraño en el cielo, son los objetos que no se comportan, ¿verdad? Como el cielo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso se les llamaban estrellas errantes, ¿verdad? O planetas. Entonces, los planetas se les entendía así. Entonces, hay muchas formas, ¿verdad? Para encontrarlos en el cielo y ubicarlos y saber cuándo son estrellas, ¿verdad? Y la pista está... las pistas se las he estado soltando. Imaginen el sistema solar, ¿verdad? ¿Cuáles son las características más sencillas que uno puede escribir de todos los planetas en el sistema solar? Una forma esférica. Ajá, Giran alrededor del Sol. exacto, pero giran en... ¿Qué forma tiene el sistema solar en ese sentido? En espiral. Creo que es ovalada, ¿no? O sea, es un poquito ovalada, ¿verdad? Porque las órbitas no son circulares, pero la mayoría de los planetas están casi en un plano de la órbita, ¿verdad? Que lo conocimos como eclíptico. Entonces, la eclíptica, o el plano de la eclíptica, ¿verdad? Es el plano del Sol y es el plano donde básicamente todos los planetas rotan. Entonces, he aquí el truco. Si todos los planetas rotan alrededor o se mueven casi alrededor de la eclíptica, eso quiere decir que todos los planetas están en el plano de la eclíptica, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo los veo en el cielo, los veo muy cercanos a la línea de la eclíptica. ¿Y cómo nosotros veamos la línea de la eclíptica? Siguiendo el camino del Sol, ¿verdad? Entonces, el Sol, ¿verdad? Al moverse en el cielo, crea un camino. Pero este camino, ¿verdad? Está vinculado con los símbolos astrales. Bueno, está con las constelaciones astrales, ¿verdad? Zodiacales. Entonces, si ustedes notan, ¿verdad? En esa época, y claramente los planetas que no se comportan mágicamente están en el plano de los objetos más importantes del cielo. Siguen el plano del Sol, siguen el plano de la Luna. Entonces, ¿qué es esto tan extraño, verdad? O sea, si usted lo piensa en términos de ese contexto, ¿verdad? Hay algo especial que viene de seguir ese plano, ¿verdad? Entonces, me imagino que yo no podría justificarlo, ¿verdad? Solo podría suponer que en esa época la gente encontró un significado muy importante, ¿verdad? Un valor muy importante en seguir estos cuerpos, ¿verdad? Entonces, no sabría decirles, ¿verdad? Probablemente la astrología occidental viene de ese concepto, ¿verdad? Y por eso es que es tan importante predecir el movimiento de los objetos, ¿verdad? Y hacer un calendario de cuándo sale y cuándo desaparece un planeta durante las constelaciones, ¿verdad? Y hacer interpretaciones, ¿verdad? Darle un significado. Claramente, ¿verdad? En nuestro curso de astronomía nosotros no hacemos eso. Dime, Ahmed. Profe, la luna entonces también está en la eclíptica, en la alineada. Muy bien. La luna se desplaza un poquito más arriba y más abajo de la eclíptica, porque está inclinada con respecto a nosotros. A nosotros, que vamos a ver ahora, nosotros estamos inclinados con respecto al Sol, ¿verdad? Esa inclinación... Otra pregunta, profe. Sí. ¿Las lunas de otros planetas también cumplen eso o no? Verás que sí. Muchas lunas de otros planetas están un poquito inclinadas con respecto a los planetas.
casi siguiendo la rotación de los planetas, ¿verdad? Eso es una muy bonita pregunta, la verdad. Y la última. Dale. La órbita de Plutón no cumple esa eclíptica, ¿verdad? Pues este hombre usted está hablando de la próxima clase como si ya la vio, ¿verdad? Vamos a ver qué tiene que ver mucho con lo que les voy a contar ahora, pero sí, básicamente, muy buen punto. Entonces, vean cómo las cosas encajan, ¿verdad? Entonces, eso fue algo muy interesante, por ejemplo, ya que les voy a contar un poquito, porque ya, esto lo estaba conversando, ¿verdad? Que fue lo que en parte conversé con un amigo, con un conocido el fin de semana, y con alguien totalmente desconocido que me pateó un poquito el trasero con los griegos. Ese es el truco, ¿verdad? Eso es como una de las definiciones más importantes, ¿verdad? La astronomía observa el cielo, ¿verdad? Nada más observa el cielo. Lo entiende, lo caracteriza, ¿verdad? Lo separa en categorías, etcétera, y predice el movimiento de los cuerpos. Pero vean que no hace nada más que eso, ¿verdad? Eso es como diría la parte aburrida de la ciencia. No hace nada más que eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Verdad? Eso básicamente lo que nos hace mención, o lo que básicamente nos da por concluir, es que en ese sentido la ciencia no se mete en cosas que no puede explicar, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden explicar porque no se entienden, ¿verdad? Hay cosas que no hay bases para poder mencionar o caracterizar, ¿verdad? Entonces hay cosas en donde, por lo menos, el método científico no se va a meter, ¿verdad? Porque si no tiene ni siquiera bases para entrar, entonces ¿cómo puede meterse uno a discutir, ¿verdad? Y digamos, normalmente eso es como más espacio de la filosofía para tocar. Pero en esa época, ¿verdad? En las épocas más antiguas, no había separación, ¿verdad? Observar el cielo era parte de la necesidad de entender el significado que tenía el cielo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la astronomía y la astrología se separan, ¿verdad? Esa es la principal base fundamental de la separación. Compartían el carácter de observar el cielo y hacer predicciones, pero se separaron en el carácter de que la astronomía no buscaba un significado y no busca un significado, ¿verdad? Uno puede intentarlo, ¿verdad? Pero ante nada el principal enfoque que uno tiene que tener, ¿verdad? Es en observar el cielo, en estudiarlo. Ayer me dieron toda una lectura un poco sobre cómo funcionan las lecturas de la parte de astrología, ¿verdad? Que, por ejemplo, uno tiene dos tipos de lecturas principales, que es el Sol y la Luna, ¿verdad? Que son opuestos. Se ven como opuestos, ¿verdad? Entonces, que el Sol muestra, ¿verdad? El Sol y las constelaciones zodiacales muestran las fortalezas, y la Luna y las constelaciones zodiacales muestran las debilidades. Y eso fue un poquito de lo que entendí, ¿verdad? Lo demás, no sé. Pero, digamos, lo interesante de todo esto es, ¿verdad? Es como parte de un poco de ese juego, ¿verdad? Entonces, continuemos porque, ¿verdad? Estamos haciendo mucho. Entonces, uno debe recordar, ¿verdad? Que en realidad han existido hasta ahora dos tipos de modelos, ¿verdad? O sea, el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico, ¿verdad? Entonces, ambos modelos, ¿verdad? Han cumplido un valor bastante importante en términos históricos, incluso científicos, ¿verdad? Y hoy en día tienen una importancia bastante importante en este curso, ¿verdad? Entonces, es importante verlos. Entonces, el modelo geocéntrico. Yo creo que todos hemos escuchado un poquito del modelo como tal, ¿verdad? En algún momento. Hoy en día no sabemos con detalle quién fue específicamente lo creó, ¿verdad? No lo podemos confirmar. Pero sabemos que por lo menos la definición del modelo geocéntrico que conocemos, lo conocemos del trabajo de Ptolomeo, ¿verdad? En su compilación, ¿verdad? Que conocemos como el Algemar, que es un trabajo recopilatorio de astronomía en su momento, ¿verdad? Él básicamente agarró
y empezó a recopilar mucho del conocimiento astronómico, ¿verdad? Que consideraba importante, y es lo que hoy en día conocemos principalmente como, ¿verdad? Que es fundamental, ¿verdad? Y uno de ellos, la principal defensa que hace Ptolomeo es una defensa al modelo geocéntrico. Entonces lo conocemos bastante bien gracias al modelo geocéntrico, a Ptolomeo. Entonces, hoy en día lo vinculamos con Apolonio de Perga, ¿verdad? En 3 antes de Cristo. Eso no quiere decir que hasta el día de hoy hemos trazado la teoría hasta Apolonio, ¿verdad? De Perga. Sabemos que Hiparco de Rodas lo extendió, ¿verdad? Lo trabajó un poquito. Y es una muy buena manera de entender, ¿verdad? De sintetizar mucho de lo que se entendía por astronomía hasta ese momento. Todo lo que es la observación del cielo y entender cómo se mueve. En él, ¿verdad? Básicamente, de manera simplificada, se propone un sistema del universo, ¿verdad? En este universo, ¿verdad? La mayoría de los objetos se mueven en sistemas grandes de ruedas, ¿verdad? Que entendemos como círculos. En el mundo griego, estos círculos tienen un carácter muy importante, ¿verdad? Estos círculos tienen un valor muy importante, son objetos que son perfectos, y veo que el azul no me va a servir en negro. Entonces cambiemos a amarillo. Son objetos que son perfectos, ¿verdad? Un círculo es perfecto, ¿verdad? Entonces hay un cierto carácter divino, ¿verdad? Sobre el cielo. Entonces, estos círculos, ¿verdad? Van a separarse en 2 tipos, los deferentes y los epiciclos, que los vamos a ver después, los vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y esto nos permite, en definición, poder explicar el movimiento de los planetas, la luna y el sol, ¿verdad? Entonces, para los griegos, ¿verdad? Aquí es muy interesante, en el modelo geocéntrico, el sol es un planeta, ¿verdad? Y esto es algo que si uno lee almanaques viejos de astronomía o astrología, principalmente en astrología, el sol es un planeta, ¿verdad? Esto es muy característico de astrología, ¿verdad? Y es algo que he estado descubriendo, que he estado leyendo un poco ahora. Ahora, este modelo usa 3 bases fundamentales, ¿verdad? Hay 3 premisas. Entonces, la premisa número 1, ¿verdad? Es que hay un dualismo, ¿verdad? Hay 2 mundos, ¿verdad? El mundo sublunar y el mundo celestial, ¿verdad? Donde el mundo sublunar, ¿verdad? Representa los principales 4 elementos, ¿verdad? Agua, fuego, ¿verdad? Que son como un poquito lo que uno ha escuchado en ficción. Pero en el mundo griego, ¿verdad? Estos 4 elementos para los griegos definían la estructura del mundo, ¿verdad? Entonces, esto precede, ¿verdad? A las definiciones modernas. Y el cielo, ¿verdad? Por otro lado, representa una esencia que es separada a nosotros, ¿verdad? Hay algo mágico del cielo, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Nosotros tenemos que el Sol es inmóvil, ¿verdad? Y es el centro. ¿Y por qué? Bueno, resulta que porque la mayoría de los objetos o los movimientos en el cielo son circulares, ¿verdad? Yo veo el cielo y todos los días se mueve como si fuera una esfera encima de nosotros en un movimiento circular, ¿verdad? Cada planeta, o cada estrella, no los planetas precisamente, pero cada estrella traza un círculo en el cielo, ¿verdad? Entonces, el modelo geocéntrico de Ptolomeo, ¿verdad? Es muy sencillo para lo que nosotros, es un modelo del centro, la Tierra está en el centro del universo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, bueno, todos los cuerpos se mueven alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y la Tierra está inmóvil, ¿verdad? Porque si yo estoy en el centro del universo y todo gira alrededor mío, ¿verdad? De ahí, si yo roto, ¿verdad? Si uno se pone a girar, ¿verdad?
Si uno rota, pues la mayoría de las cosas se ven como que giran alrededor mío, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tiene forma, ¿verdad? Pensar de que tiene que ser la Tierra el centro del universo, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Se considera que el movimiento de los cuerpos celestes es uniforme. Y si es uniforme, es predecible. ¿Ok? Entonces, ustedes van a decir, pero profesor, usted dijo que el movimiento retrógrado era complicado, ¿verdad? Entonces, aquí viene una cuestión muy interesante. Y es, bueno, si el movimiento es errante, entonces, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Porque los planetas son errantes. Entonces, ¿cómo puede ser uno que el movimiento de los cuerpos es uniforme? ¿Verdad? Entonces, acá viene la forma en la que ellos resolvieron el problema del modelo heliocéntrico, ¿verdad? Entonces, para poder resolver este problema, ellos crearon dos tipos de círculos, ¿verdad? Entonces dijeron, el movimiento de los objetos en el cielo no es en forma de un solo círculo, ¿verdad? No es un círculo específico que rota, sino que son una combinación de círculos, ¿verdad? Vean que desde el inicio dijeron, no, yo no voy a abandonar la idea de que esté en un círculo. Es fundamental, ¿verdad? Es muy, muy importante, ¿verdad? Es extremadamente importante que sean círculos. En ningún momento dudaron que tuviera otra forma geométrica. Y entonces ellos lo que agregaron fue dos definiciones. El círculo deferente, ¿verdad? Y el epiciclo. Entonces, ellos son diferentes. Entonces, para poder entender un poquito quién es quién, ¿verdad? Entonces, veamos la figura de la derecha. Entonces, el epiciclo es este círculo pequeñito. Y el deferente, ¿verdad? Es el círculo grande. No se ve en negro. Celeste, tal vez. El epiciclo es el chiquitito y el círculo deferente es este que es grande, ¿verdad? Entonces, el círculo deferente, ¿verdad? Que es el que tenemos en celeste, ¿verdad? Representa el movimiento alrededor de la Tierra y el epiciclo que tenemos acá, ¿verdad? Yo escogí rojo. Entonces, y el epiciclo, ¿verdad? Que compone el círculo pequeñito, genera el movimiento retrógrado. Entonces, no es que los objetos no sigan movimientos circulares, sino que es porque en realidad el movimiento de los planetas es una composición de círculos. Lo cual suena bonito y funciona, ¿verdad? Porque lo lograban, ¿verdad? Los griegos en esa época se podía hacer predicciones usando solo esta idea, ¿verdad? Y uno tenía una buena precisión, uno pegaba bastante bien la presencia de los planetas. Entonces, si funciona, ¿por qué desecharlo, verdad? Entonces, es importante. Ahora, no todo era bonito en ese sentido, ¿verdad? No hay cosas tan sencillas. El principal problema es que si no funciona un modelo, agregue más círculos, agregue más epiciclos, ¿verdad? Más epiciclos para los griegos en algunos casos era mayor precisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno tenía eso, ¿verdad? Entonces, uno lo que tiene que hacer es empezar a agregar epiciclos. Entonces, nos vamos a enfocar principalmente en los epiciclos. Entonces, la idea es, tengo un deferente que representa la rotación alrededor de la Tierra, un segundo epiciclo, ¿verdad? Que representa la rotación, representa en realidad el movimiento interno del planeta, ¿verdad? Y entonces la idea era que entonces mi planeta, representado con el punto rojo, rota alrededor del epiciclo y el epiciclo, ¿verdad? Avanza en el deferente. Entonces es una combinación de dos rotaciones. ¿Okay? Entonces, cuando yo veo que mi planeta se mueve así, ¿verdad?
yo digo, ah, ok, entonces mi estrella, mi planeta se mueve en este segmento de acá. Pero cuando yo veo que mi planeta se detiene, ¿verdad? Y cambia de dirección, es porque mi planeta está en esta parte de esta vuelta, ¿verdad? Entonces, él se mueve en esa razón, ¿verdad? Y contrarresta el movimiento del deferente y se va para atrás, ¿verdad? Entonces, por eso yo veo este movimiento. Y finalmente, ¿verdad? La estrella vuelve a pasar por esta rotación de acá en la parte trasera y yo vuelvo a ver que se mueve, ¿verdad? Hacia adelante, ¿verdad? Entonces, funciona. Pero no todos los planetas tenían eso, ¿verdad? Dime, José. Pero entonces, a lo que yo voy entendiendo más o menos, lo que se explica es como que este planeta que se mueve en el epiciclo es como que se aleja en realidad. En lo que vemos que se devuelve es como que se aleja, ¿no? En el cielo lo veríamos como que se va para atrás. Ahora, no todos los planetas se portaban tan bien con un epiciclo, ¿verdad? No todos tenían esa frecuencia, porque la frecuencia en la que sucedía el movimiento retrógrado no es la misma para todos los planetas, ¿verdad? Entonces, para poder resolver eso, ellos dijeron, ah, no, es que debe de tener más círculos. ¿Qué pasa si un planeta no funciona? Bueno, entonces, más círculos. ¿Verdad? Entonces ellos dicen, ah, ok, entonces pongámosle un epiciclo al epiciclo, ¿verdad? Entonces tenemos este segundo círculo. Y este segundo círculo hace una composición más compleja. Y así usted puede ir agregando más círculos, ¿verdad? Entonces, al hacer eso, ¿verdad? Uno lo que va a tener es este estilo de curva, ¿verdad? Y este estilo de curva yo lo puedo ver en el cielo. Esto se ve en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa fue la explicación que ellos tenían. El problema es que tiene sus problemas, ¿verdad? Entonces, con el tiempo empezaron a ver que era un modelo muy complicado de estudiar, requería de mucho tiempo. Los cálculos eran tediosos en la mayoría de los escenarios, ¿verdad? Pero el principal beneficio es que tenía resultados muy precisos, ¿verdad? Entonces, uno sabía muy específicamente cuándo salía un planeta, cuándo se ocultaba, ¿verdad? A qué hora se ocultaba, a qué hora salía, ¿verdad? Entonces era muy, muy preciso. Fallaba tal vez por unos instantes, pero era bastante preciso. Entonces, este concepto, ¿verdad? Funciona bastante bien porque si uno sigue estrellas en el cielo, ellas forman este tipo de círculos, ¿verdad? Pues tiene que tener sentido pensar que es porque giran alrededor de nosotros, ¿verdad? Lo que los griegos no sabían, ¿verdad? Es que, bueno, y resulta que no es no es nosotros los que estamos, no es la Tierra, no es el universo que rota alrededor de nosotros, es la Tierra la que está rotando, ¿verdad? Que fue lo que los griegos no pensaron, ¿verdad? Ellos dijeron, no somos nosotros los que estamos, es la Tierra, ¿verdad? La que está quieta y que todo lo demás se mueve. Pero lo que ellos nunca consideraron fue al revés, fue que la Tierra gira, pero nunca notamos su giro, ¿verdad? Entonces, es una conclusión, ¿verdad? Que ellos no hubieran podido llegar tan sencillo, ¿verdad? Ellos hubieran requerido muchos experimentos para poder llegar, pero es la conclusión que ellos obtuvieron, ¿verdad? Entonces, el universo rota alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y la Tierra es inmóvil. Entonces, eso les permite a ustedes ver cómo funciona el movimiento del epiciclo, ¿verdad? Es un ejemplo bastante sencillo. Entonces, ustedes pueden ver que es una composición, ¿verdad? El epiciclo y el efecto que uno vería en el cielo se ve provocado por la rotación del epiciclo, ¿verdad? No es el efecto de la deferente o el círculo grande, sino es el epiciclo y el ciclo pequeñito el que provoca ese atraso en la estrella, ¿verdad? O ese efecto que se ve que cambia de posición hacia atrás. Entonces, el modelo tenía sus ventajas, ¿verdad? Básicamente, pues explicaba los planetas, ¿verdad? Podía predecir los planetas y permitía hacer cálculos muy precisos a futuro, ¿verdad?
no había razón para pensar que no funcionara, ¿verdad? Las estrellas están fijas en la esfera celeste y por todo lo demás todo se portaba bien. Entonces, en este concepto, ¿verdad? En el sistema de Ptolomeo, todas las estrellas están a la misma distancia, ¿verdad? Pensar que hay estrellas más lejanas o más cercanas no tiene sentido. Todo está en la esfera celeste. ¿Cuál es el tamaño de la esfera celeste? No lo sabemos. Y para los griegos tenía sentido, porque para ellos la principal evidencia de que las estrellas no tenían distintas distancias era por el paralaje. No se veía paralaje estelar, ni tampoco se veían en las constelaciones. El paralaje lo vamos a ver con más detalle, ¿verdad? Y vamos a descubrir que es que el paralaje estelar es muy pequeño y los griegos no lo podían medir, ¿verdad? No se podía medir. Con los instrumentos de la época. Ok, ahora el sistema se fue degradando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el siglo básicamente 16, el modelo de Ptolomeo era bastante complicado y habían estrellas que contenían hasta 36 epiciclos para poder satisfacer la precisión que muchos querían. Ok. Entonces, uno pensaría, ¿verdad? Que esta forma, ¿verdad? Este estilo, esta teoría, ¿verdad? Da un... da un principal refuerzo a la idea de geocentrismo, ¿verdad? No hay manera de no pensar que dice planetas en el centro del universo, ¿verdad? Hay un cierto carácter especial en el planeta como tal, ¿verdad? En la Tierra en donde todo se mueve. El problema, ¿verdad? Con el tiempo es que lentamente el modelo se volvió muy exhaustivo, ¿verdad? Había que invertir mucho tiempo para poder obtener muy buenas percepciones, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a medir las horas, los días, ¿verdad? Para poder obtener esos minutos y segundos en el que sale una estrella, ¿verdad? Ya es muy difícil. Entonces, la razón por la que este modelo tuvo tanta fuerza en el medioevo es porque a Aristóteles le gustaba. Y bueno, resulta que, ¿verdad? Y en ese momento Aristóteles era la única voz de la razón. Entonces, si Aristóteles dijo que estaba bien, está bien. No hay nada más que decir. Es con respecto a la Tierra, sí. Pero eso es un concepto griego, ¿verdad? No les estoy diciendo que sea correcto. Hoy en día sabemos que no es cierto. Entonces, esto nos lleva al modelo de Copérnico. Perdón. Sí. Pienso yo también que era por el sentido de que había algo también de deidad o religioso en creer que era la Tierra el centro, porque también cuando ya viene la otra idea de que giramos alrededor del Sol, pues fue algo que les costó mucho aceptar, entonces tal vez por eso también no Muy bien. pensaban en otra idea, o sea, era como eso y fijo, y ya. Es que es un poquito sucio, ¿verdad? Porque yo en la sesión de historia, ¿verdad? Yo les cuento un poquito que en el mundo medieval la autoridad era Aristóteles, ¿verdad? Era la principal figura importante en el conocimiento filosófico y en realidad es sucio porque en esa época las personas que leían filosofía eran las figuras cristianas, eran los sacerdotes. Realmente yo creo que no puede estar horas de horas hablando sobre esto, ¿verdad? Pero vean que viene muy vinculado con el hecho de darle un propósito, ¿verdad? De darle un significado, ¿verdad? Vean que el geocentrismo es el significado de que estemos en el centro del universo. No sé si me doy a entender. Es como vacilón. O sea, hay un valor, hay una importancia para mí de que nosotros seamos el centro del universo. ¿Ah? Entonces, hay un beneficio empezar así. Por otro lado, ¿verdad? Es esta autoridad de Aristóteles, ¿verdad? Porque Aristóteles era una autoridad en filosofía, ¿verdad? En su época y después, ¿verdad? Entonces,
es muy común, ¿verdad? Entonces ellos probablemente leyeron que, que Aristóteles le dio todos los puntos al sistema de Ptolomeo y ellos, ¿verdad? Encantados. No había razón para pensar que Aristóteles estaba mal. O sea, los trabajos de Aristóteles en conciencia, en metafísica, son trabajos muy impresionantes, ¿verdad? Son muy, muy interesantes. Y, digamos, la gente común no los hubiera pensado, no los hubieran considerado porque de ellos no leían a Aristóteles, ¿verdad? Entonces no había manera de pensar por otro lado. Entonces, es un poquito de esto, ¿verdad? El sistema del mundo de Copérnico, ¿verdad? Y el modelo heliocéntrico como tal, ¿verdad? Viene y es resucitado por Copérnico, ¿verdad? Entonces muchos, probablemente ustedes han escuchado, Copérnico fue el Copérnico era monaguillo, ¿verdad? O sí, es algo similar a monaguillo. No me acuerdo cómo funcionan esas estructuras, no les voy a mentir, no soy católico o cristiano en general. Y él tenía acceso a estas bibliotecas, ¿verdad? Entonces él leía mucho. Y él leyó, ¿verdad? Sobre esta teoría de que el centro no era la Tierra, ¿verdad? Sino que habían justificaciones matemáticas para pensar que no era así, ¿verdad? Entonces, él leyó este trabajo, ¿verdad? Él le gustaba mucho la matemática, ¿verdad? Y él empezó a probar, ¿verdad? Y él jugaba y empezó a hacer matemáticas y él empezó a ver de que había pruebas, ¿verdad? Que tenía, geométricamente podía ser que había un modelo heliocéntrico, que tenía sentido, ¿verdad? Entonces, él reescribe su libro, ¿verdad? De Revolutionibus Orbium Celestium. Yo no sé griego ni, bueno, esto no es griego, esto es latín, ¿verdad? Pero you got the point. Y que fue publicado en 1543. Ahora, hoy en día sabemos que el libro no tuvo gran auge en Europa porque fue hasta cierto punto ridiculizado. No lo imprimió Copérnico, lo imprimió un amigo de Copérnico que era sacerdote, ¿verdad? Y el amigo de Copérnico desde el inicio lo desestimó, ¿verdad? Él se aseguró que la misma publicación se desestimara, ¿verdad? Él creó un prefacio en el libro que decía, esto es una muy bonita descripción del universo, pero es solo una posible descripción del universo, no es correcta, ¿verdad? Y en ella, ¿verdad? Se planteaba que el mundo, ¿verdad? Era heliocéntrico. Hoy en día sabemos que el modelo heliocéntrico no funciona porque en realidad nosotros giramos alrededor de la galaxia y la galaxia se mueve en el espacio. Entonces, si hay un centro del universo, es un poquito difícil pensar que está en un solo punto. Bueno, no voy a meterme en esa definición. Es muy difícil pensar que está donde estamos nosotros. Que eso viene a un problema de topología, en realidad, es topología. Ustedes tienen imagínense que el universo es una esfera, ¿verdad? Nada más un caso hipotético que el universo es una esfera. Entonces ustedes tienen que el universo es una esfera. Pésimo círculo, pero digamos que es una esfera. Entonces, imagínense que hagan ustedes grande esa esfera, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren encontrar el centro de esa esfera, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes para encontrar el centro de una esfera? Sí, profe, medir el total del diámetro. No, pero eso es mate. Eso está. Digamos que ustedes tengan una esfera chiquitita, sí, una esferita aquí chiquitita, y ustedes quieren medir el centro. ¿Qué harían ustedes para determinar ese centro? Uno diría, bueno, miden el radio. Bueno, pero el universo no se puede medir el radio, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer uno? ¿Qué otras cosas geométricas puede usar uno para determinar el centro? Yo lo partiría en 4. Ajá. Ok. ¿Y cómo haría, qué haría con cada pedazo? Bueno, con eso tendría el centro, nada más ya habría que hacer mediciones como para... Entonces usted lo que dice es que, ok, si yo corto equitativamente cada cuarto, ¿verdad? Yo me aseguro que el centro estaría en el punto de, ¿verdad? Muy buena idea. Cada parte. Ajá. Ahora, imagínense que en vez de pensar
pensemos en un círculo, por ejemplo, para no hacerlo en 3 dimensiones y usar muchas líneas. Entonces, en un círculo, ustedes lo que hacen para saber dónde está el centro es trazar una línea, ¿verdad? Y que entonces tracemos otra segunda línea de tal manera que la intersección, ¿verdad? Sea la misma, entonces yo tengo 2 líneas que tengan el mismo diámetro, ¿verdad? Y que se intersequen entre ellas, ¿verdad? Entonces uno puede hacer eso. Entonces, si yo repito esa idea, es correcta para cualquier forma, ¿verdad? Mientras, bueno, mi dibujo quedó mal porque yo no sé dibujar, pero la idea es esa, ¿verdad? Que entonces, si yo sigo cumpliendo esas condiciones, el centro siempre es el punto en donde todas las líneas se intersecan, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Necesito a alguien que me diga que sí, ¿verdad? Y sí, claro, Sí, profe. Tiene sentido, ¿verdad? Ok, ahora imagínense que ustedes hacen la esfera más grande. Empiecen a hacerla más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, infinitamente más grande. Ahora agarren agarren dos rectas infinitas e intersecten. ¿Está bien? 2 líneas, intersecan. Y ahora agarren otras 2 líneas infinitas e interséquenlas. Si ustedes empiezan a hacer eso, ustedes se van a dar cuenta de algo muy interesante en topología y para esferas infinitas. No hay manera de encontrar un punto específico. ¿Por qué? Porque en todas las regiones intersecan. Hay una intersección infinita de puntos en esa esfera. Y esto es como lo más loco que he leído de topología. En una esfera infinita, de radio infinito, todos los puntos dentro de la esfera componen el centro del universo. O el centro de la esfera. Si lo extendemos a lo que entendemos de un universo, eso lo que nos quiere decir, en pocas palabras, es que el universo, ¿verdad? Es... Todos los puntos dentro del universo son el centro del universo. El universo se formó en alguna región, pero ya no es el centro del universo, porque la expansión del universo no es homogénea. Pero el truco es que en ese sentido lógico de expansión, ¿verdad? El centro del universo está en cualquier región del universo. Entonces, no es que los griegos fallaron o el modelo heliocéntrico fallara. Es simplemente el hecho de que solo contaron un punto, ¿verdad? Es como un chiste, es como vacilón. Es un juego, ¿verdad? De matemáticas, no sé qué tan realista es, ¿verdad? Es un poquito de juego, ¿verdad? Porque considera que el universo es infinito, ¿verdad? Y hoy en día consideramos que el universo es infinito, pero es una muy mala aproximación, ¿verdad? Porque no sabemos qué tan grande es el universo, ¿verdad? No sabemos si realmente tiene un límite o si su expansión va a ser infinita, ¿verdad? Entonces es un poquito, es un juego, ¿verdad? Entonces debería haber un centro del universo, ¿verdad? Si uno tiene una esfera de radio limitado. Incluso si esa esfera tuviera un radio expandible, ¿verdad? Pues uno debería poder trazar un conjunto de n rectas de tal manera que se intersecan solo en un punto y ese debe ser el centro del universo. Entonces, en términos matemáticos, si el universo es infinito, entonces todos los puntos dentro del universo representan el centro del universo. Pero en el caso opuesto, que suena más real o posible, entonces hay un centro. Entonces es como parte de un chiste, es como vacilón, ¿verdad? Entonces sigamos, ¿verdad? Entonces el modelo heliocéntrico es un modelo que nosotros conocemos, ¿verdad? Galileo fue el que lo defendió, ¿verdad? Y lo defendió después de haber observado a Júpiter y haber visto las lunas de Júpiter, ¿verdad? Él es muy, es en parte, es un problema matemático que le estamos dando un poquito de mayor interpretación, ¿verdad? Y que nos hace ir un poquito más allá de la frontera, ¿verdad? Porque no hay evidencias que realmente nos respalden lo que estamos hablando, ¿verdad? Es más un juego. Entonces, no le digan, si tienen aquí, ¿verdad? No le digan a sus amigos de filosofía, ¿verdad? Que dijimos que la filosofía es un juego, ¿verdad? Probablemente se van a reír y van a decir sí, pero de verdad. Entonces, el modelo heliocéntrico, a diferencia de los otros modelos, entonces plantea, bueno, pues el centro no está en la Tierra, sino que está en el Sol.
Exacto, ¿verdad? El problema fue que no pensaron más afuera de solo ellos. Qué egoístas. Qué egoístas los europeos, solo pensaban en ellos. Sí. Yo siempre me he hecho esa pregunta, digamos, si fuera posible que alguien se pare en la frontera del universo observable y me llame a mí por celular, ¿verdad? Y me diga que usted me ve a mí fijo en la frontera del universo observable que él Ajá. tiene desde la perspectiva, porque sería la distancia de la velocidad de la luz, Ajá. la distancia y todo eso. Pero entonces el universo, el centro del universo ahí sería como el centro de las dos personas y el universo sería como alargado, no sé, porque ya habría que sumar los dos. En Si realidad lo estamos que va a llamando- pasar es algo muy interesante, pero yo creo que yo puedo jugar alrededor de eso. Yo una vez hice una pregunta muy incómoda a mi profesor de termodinámica, porque estaba estudiando termodinámica, y yo le pregunté, imagínense que el universo existe, ¿verdad? Sucede el Big Bang y el universo explota, ¿verdad? Entonces el universo se expande. Antes del Big Bang, uno no habla de espacio. Después del Big Bang, uno habla de espacio. ¿Qué es universo y qué no es universo? Después del Big Bang. Si el espacio es infinito y el universo se expande alrededor del espacio, o el espacio existe en el universo y todo lo que está fuera del universo no es nada. Entonces, termodinámicamente eso tiene sentido. Uno podría pensar en eso. Bueno, termodinámicamente tiene sentido. ¿Por qué? Porque uno lo que dice es que, ok, el universo existe y empieza a expandirse. Entonces, todo lo que existe del universo es todo lo que contenga información y energía, ¿verdad? Entonces, el espacio solo tiene sentido si es un espacio que contiene algún tipo de energía, ¿verdad? Entonces, el chiste con eso es que en realidad el universo que se expande es adiabático, ¿verdad? Y crece no de forma, se expande, ¿verdad? Y va incrementando, pero nunca pierde energía. El universo no pierde energía, porque así como va avanzando, digamos, imagínense en un fotón que se formó específicamente al inicio del universo. Entonces, ese fotón al crearse, ¿verdad? Irradia, ¿verdad? Y él crea la frontera del borde del universo, ¿verdad? Y esa frontera que él que va creando al expandirse, ¿verdad? Al moverse. Entonces, él hacer eso, ¿verdad? Definiría el borde del universo. Bueno, entonces, el borde del universo serían los primeros fotones que se formaron en la formación del universo. Pero el truco es que hoy en día sabemos que este efecto no es tan sencillo porque la gravedad, el espacio-tiempo no es continuo, ¿verdad? Entonces no es como que es solo una expansión, sino que el espacio mismo dentro del universo se expande, ¿verdad? Entonces es como, ¿qué? Entonces uno podría pensar que en realidad es el espacio es el que se está expandiendo, ¿verdad? Y no es que haya más espacio o que uno crece en un espacio infinito, ¿verdad? Sino que es el espacio mismo el que se está separando entre él. Lo cual es como bizarro, ¿verdad? Es un poco, perdón, bizarro en español no tiene el mismo significado, es algo extraño. Sí, sí, pero es que ese es el problema, ¿verdad? La nada no tiene sentido físico, ¿verdad? Es un objeto más filosófico, que ya eso es metafísica y no nos vamos a meter ahí, ¿verdad? Tenemos un curso que lleva. Ok. No hemos avanzado nada. Eso es lo que le pasa cuando me emociono. Entonces, ¿cuál es la importancia del modelo heliocéntrico? ¿Verdad? Entonces, todos los movimientos siguen siendo relativamente uniformes, ¿verdad? ¿Por qué? Copérnico defendía que todo todavía se movía en círculos, ¿verdad? Entonces, esos son movimientos circulares. Pero existen, sí, hay mejores cosas. Se puede volar cuando no hay cuando no hay que caminar en la Tierra, ¿verdad? Ahorita no. Pero existen los movimientos aparentes, ¿verdad? Que existen por la configuración de los planetas, por la posición de los planetas, ¿verdad? Entonces, primero y ante nada, la Luna gira alrededor del Sol. No hay razón para no pensarlo. Y se considera que es un satélite, ¿ok? En el modelo heliocéntrico, el epiciclo no tiene sentido, ¿verdad?
se ve un movimiento similar. En realidad, el fenómeno del epiciclo o el efecto de la rotación del epiciclo es cierta para los satélites, pero es cierta, ¿verdad? Esto se parece a un epiciclo. Pero en nuestro caso, ¿verdad? Lo que nos interesa es que estos objetos son objetos secundarios. Hay objetos primarios del modelo heliocéntrico y objetos secundarios en el modelo heliocéntrico, que es así como la astrología evolucionó, ¿verdad? La astrología dijo, bueno, y resulta que el modelo heliocéntrico es cierto. Está bien, está bien. Bueno, el Sol todavía es un planeta. Para la gente en astrología, el Sol todavía era un planeta. Y en realidad este concepto evolucionó mucho hasta 1900, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Por otro lado, los planetas, hay planetas primarios, ¿verdad? Y después secundarios, que son los satélites, ¿verdad? Entonces, eso ahorita les voy a contar un poquito más. ¿Ok? El movimiento diurno es aparente, ¿verdad? Es provocado por la rotación de los objetos, ¿verdad? Uno tiene que tomar en cuenta el hecho que la Tierra rota y que los objetos se mueven, ¿verdad? Entonces, es una composición, ¿verdad? Y por otro lado, el efecto de la eclíptica es el movimiento aparente, ¿verdad? Del Sol. ¿Ok? Entonces, todos los movimientos que nosotros observamos y los movimientos retrógrados son provocados por el movimiento de los planetas, ¿verdad? Y la combinación de la rotación de la Tierra y los movimientos de los planetas. ¿Ok? Entonces, una forma de ver este fenómeno, de este efecto, ¿verdad? Es agarrar y combinar dos casos. Consideren el caso de la Tierra y consideren el caso de Marte. Entonces tenemos el Sol. Entonces la idea es esta. La Tierra y Marte tienen órbitas diferentes, tienen frecuencias diferentes. Marte viaja una mayor distancia y no necesariamente es más rápido que la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es esto. Entonces, imagínense que está el fondo de estrellas, ¿verdad? Lejano. Y la idea es que entonces, cuando estamos en la posición un día en específico, yo puedo trazar una línea en el cielo, ¿verdad? O lo que nosotros llamaremos la estrella en el cielo y tenemos la esfera en el fondo, ¿verdad? Entonces yo veo que el planeta se ve, ¿verdad? Como una combinación, ¿verdad? De una línea recta. Pero resulta que el segundo día, ¿verdad? Vamos al segundo día y Marte avanza, ¿verdad? En su órbita, que tiene que avanzar mayor distancia. Entonces, al hacer eso, Marte se adelanta, ¿verdad? Entonces, la línea que yo trazo, ¿verdad? Y que se extiende hacia el fondo del cielo, ¿verdad? Ya no es es el mismo ángulo, sino que cambia, ¿verdad? Entonces, cada día pasa y entonces la inclinación cambia. Entonces se va cambiando la inclinación. Y ese hecho de que Marte se adelanta a nosotros provoca que nosotros, así como, es como cuando un carro que va pasando nos pasa de frente, ¿verdad? Nosotros primero lo vemos que se va adelantando, ¿verdad? En algún momento nos alcanza y se ve estático y después pasa sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, si yo lo veo como observador, entonces yo veo que el objeto que viene va cambiando va cambiando de dirección, ¿verdad? Y genera esta velocidad relativa, ¿verdad? Entonces, de ahí viene. Es un efecto, el cambio de posición y el movimiento retrógrado es provocado por el movimiento relativo de la Tierra, de nosotros como observador que se mueve, ¿verdad? Y que el planeta que se mueve más rápido. Entonces, así como el planeta nos va adelantando o se va adelantando, entonces el planeta, ¿verdad? Tarde o temprano, se va a adelantar, ¿verdad? Entonces, Marte se nos adelanta, entonces lo vemos moverse más rápidamente hacia adelante y en algún momento, ¿verdad? Ambos planetas se vuelven a ubicar, ¿verdad? En el centro. Entonces, en ese preciso segundo, en el epiciclo, yo voy a notar que nos vemos estáticos, ¿verdad? La estrella se queda estática por un par de días. Seguido a eso, nuestro planeta, ¿verdad? Avanza más rápido, ¿verdad? Se mueve, él sigue avanzando, ¿verdad? Pero la órbita de Marte provoca que entonces se quede atrás Marte, tener una órbita más grande. Entonces, eso provoca entonces que se vea el efecto hacia atrás, ¿verdad? Se ve como un efecto de rezago, así como cuando un carro se va quedando botado. Entonces, el movimiento retrógrado se puede explicar
por un movimiento, por una velocidad, por un movimiento relativista. No en un movimiento relativista de Einstein, sino un simple movimiento, ¿verdad? De comparación de que los dos objetos celestes no se mueven a la misma velocidad. Ni siquiera hemos agregado el hecho de que no sean circulares. Esta forma circular funciona. Y ya después Kepler vino y dijo, resulta que el círculo no es preciso, ¿verdad? Entonces, el problema que tuvo Copérnico es que su modelo circular no era preciso. Entonces, Kepler entra aquí y él es el que da el resultado, ¿verdad? Kepler llega y dice, ok, bueno, es que el problema no es que sea circular, es que es una elipse. Entonces, los objetos se van a mover más rápidos, más lentos en ciertas regiones, ¿verdad? Y eso va a provocar, ¿verdad? Que los segundos de arco cambien, ¿verdad? Y por eso es que era tan importante el nivel de precisión de Tycho Brahe, ¿verdad? Porque solo Tycho Brahe tenía esos resultados. Entonces, el movimiento de los objetos en el cielo son provocados por un movimiento aparente, ¿verdad? Que Copérnico demostró. El problema de Copérnico no fue que lo demostrara, sino que no eran precisos, ¿verdad? Entonces, los libros que publicó, las tablas de predicciones de Copérnico que vinieron después, no cerraban. Entonces, eso nos permite jugar un poquito y sentarnos en la mesa y decir, ¿cuál modelo funciona más? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué modelo funciona? ¿Ambos funcionan? Si ambos funcionan, entonces, ¿cuál es mejor? ¿Ustedes qué piensan? Sí, el que se acerque mejor, el que sea más preciso, por decirlo así. Pero vimos que el modelo geocéntrico es preciso agregando más epiciclos. Pero sí iba a decir que el geocentrismo era, o sea, era más preciso, pero era complicado. Ajá. Muy bien, sí. Pero yo me quedaría con ese, aunque sea más complicado. Ajá. Pues es vacilón. Profe, pero esto al mismo tiempo, al ser más complicado, digamos, hacía más difícil a las demás personas entender el tema, digámoslo así, no era como tan Pero es sencillo. que sea más, no, que sea más exhaustivo o que requiera más tiempo no significa que sea más difícil. Nada más que requiere hacer muchos más cálculos. ¿Ok? Entonces, aquí es donde entra una de las cuestiones más vacilonas. ¿Ustedes alguna vez han escuchado el término de la navaja de Oca? Lo voy a poner acá. Se llama la navaja. Ay, perdón, está en español. En azul. Se llama la navaja de Oca. No. Uno puede llamarlo como la excusa de los físicos para ser vagos. Nunca lo he escuchado, profe. Básicamente la navaja de Oca en lo que estipula es esto. Imagínense que usted tiene un conjunto de teorías, N teorías. Todas las teorías tienen las mismas conclusiones. O sea, básicamente llegan a las mismas ideas. Entonces, no hay problema en el principio, ¿verdad? Cada principio cambia, pero explican la misma cantidad de eventos. La pregunta que hace entonces Occam fue, ¿qué teoría escoge uno? Si hay N teorías que tienen la misma forma, ¿qué hace uno? ¿Qué opción escoge uno? La que sea más sencilla, digamos, la que sea más práctica. En física, ¿verdad? Nosotros usamos la navaja de Oca en términos de teorías. Se escoge la teoría que obtiene los mismos resultados, pero es más sencilla de usar, ¿verdad? Y resulta que el modelo heliocéntrico es mucho más sencillo de usar. Requiere menos tiempo y esfuerzo. No hay nada más que decir. Para los físicos, la navaja de Oca es importante. El modelo geocéntrico no es que sea malo, sus principios son incorrectos, pero se pueden corregir y aún así da buenos resultados. La única diferencia es que yo no gasto un año haciendo predicciones, sino que lo puedo hacer en unas par de semanas. ¿Verdad? Ya no tengo que pasar todo el día sentado así sacando números, ¿verdad? Sino que, aunque tengo que sacar números,
requiero menos tiempo, ¿verdad? Entonces, hoy en día la física funciona alrededor de la navaja de Ockham. Y la única razón por la que no seguimos en la navaja de Ockham es al revés. La navaja de Ockham no es seguida cuando una teoría deja de tener, deja de explicar todos los resultados. Porque la navaja de Ockham exige que todos los resultados sean iguales. Entonces, un ejemplo muy interesante es la teoría de la relatividad, por ejemplo. El modelo de Einstein y el modelo de Newton son, por así decirlo, contrarios, ¿verdad? Primero fue Newton, después fue Einstein, ¿verdad? Pero yo les pregunto a ustedes, ¿por qué hasta el día de hoy les sigues enseñando uno Newton? ¿Alguna vez alguien les ha explicado por qué Newton sigue funcionando? ¿Por qué siguen enseñando Newton en el colegio? Porque Si funciona, Einstein es el que tiene la respuesta correcta. porque funciona en el mundo cotidiano, en la macrofísica o algo así es. Muy bien, básicamente, Sus ¿verdad? leyes, Ya, sus creo que leyes son tiene amigos universales, físicos, profe. entonces. ¿Ah? Sus leyes son universales. No. Eso es porque en realidad hoy en día sabemos que la teoría de Einstein es cierta para todos los lugares, pero la teoría de Newton es cierta en distancias muy cortas. Las soluciones de Einstein se reducen a la forma de Newton en espacios muy pequeños, en donde la contracción del universo es insignificante. Entonces, si el espacio-tiempo es, el efecto del espacio-tiempo es insignificante, entonces toda la teoría de Einstein se reduce a las soluciones de Newton. Y entonces eso quiere decir que en la Tierra, dentro de la Tierra, Newton funciona muy bien. Y ese fue el truco, ¿verdad? Newton funcionó muy bien hasta que salimos al espacio, ¿verdad? Hasta que pensamos en GPS, pensamos en viajar a la Luna, ¿verdad? Einstein es importante para resultados fuera de la Tierra. Y por eso es que la mayoría de la relatividad general solo se enseña en casos, se enseña o de manera muy básica o solo para la gente que se mete en esos tipos de áreas. Radiaciones, radiación, todo lo que sea radiación que venga de afuera, o objetos que se muevan lo suficientemente cercanos a la velocidad de la luz y por tanto tengan efectos relativistas incluso en regiones locales. Entonces no sé si me explico. La navaja de Ockham incluso nos dice que la teoría de Einstein se sigue pudiendo mantener, ¿verdad? Sigue siendo cierta incluso en esos escenarios. Okay. Entonces vamos, esto es una foto, esto es un video que hicieron de las fotos de Marte, ¿verdad? Entonces, la idea es que ustedes, ellos lo que hacen es seguir durante varias épocas del año siguieron varias estrellas, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que le siguieron tomando fotos a los planetas, a Marte específicamente. Entonces, la idea es, ¿verdad? Bueno, usan a Antares, a Grafias, ¿verdad? Y a varias estrellas como fondo, ¿verdad? Y como punto de referencias. Y seguido a eso siguen en la evolución de Marte, el avance de Marte. Entonces, vemos el video. Bueno, les voy a poner el video, ¿verdad? No les voy a poner música porque la música del video pone copyright sobre el video y no quiero que me lo quite. ¿Verdad? Entonces, él empieza el 5 del 10, va avanzando. Entonces, cada día que va avanzando, uno va viendo que los planetas mueven. Ahora, los días que él dice que se interpolan es porque probablemente se le nubló y no pudo ver la estrella. Porque la astronomía siempre sufrimos de meteorología. El clima siempre es muy feo. Ustedes van viendo cómo las tres estrellas se van quedando atrás, ¿verdad? Entonces, parece que Marte deambula, ¿verdad? Marte no se mueve con la esfera. Casi se le está yendo al borde de la referencia.
¿verdad? Se le está, las tres estrellas se están quedando botadas. Ok, ya casi se va a detener. Vean que parece como que no se mueve, que está como fijo en el mismo lugar. Y ahora empieza el retroceso. Entonces ahora Marte se ve para atrás. Lentamente va avanzando hacia atrás. Parece que se va a volver a acercar a los planetas. Y va a seguir avanzando, ¿verdad? Y sigue avanzando hacia atrás, ¿verdad? Toma aproximadamente la misma cantidad de días hacer ese proceso hacia atrás. Me encanta cómo cada día en las fotos los planetas se ven diferentes. Digo, el planeta se ve igual, pero el fondo del cielo se ve diferente. Entonces lentamente vamos viendo que va hacia atrás. ¿Verdad? Hay que tener mucha paciencia para hacer estas cosas y suerte también que tenga el cielo despejado. Yo tengo una duda, no sé si es muy tonta o qué, No pero importa, digamos, dime. este movimiento retrógrado solo se da en planetas y dentro de nuestro sistema solar, porque digamos, pienso, por ejemplo, en estrellas binarias o algo así, también fuera del sistema, no se puede observar o en el cielo igual o no Para sé. nosotros, comparado a nosotros, es imposible, ¿verdad? Pero ese efecto debería suceder, el movimiento retrógrado debería suceder en otros sistemas solares, porque todos los sistemas solares se comportan similar al de nosotros, ¿verdad? En un sistema binario, ahí es un poquito difícil, porque la pregunta es, ¿en dónde está el planeta? Hay una región muy pequeña, dependiendo de qué tan largas, es que eso, el sistema binario va a depender de qué tan cerca estén las estrellas. Si ambas estrellas binarias están muy cercanas, entonces las estrellas, los planetas solo pueden formarse fuera de la región gravitacional, hasta que hay una distancia aparente en donde las dos estrellas van a estar, las dos estrellas van a tener regiones bastante, el campo magnético, bueno, el campo gravitacional tiene un comportamiento bastante caótico cerca de esas dos estrellas. Eso les puedo contar en más detalle cuando veamos los puntos de Lagrange. Pero la idea es que entonces, cuando las dos estrellas están a una cierta distancia, ¿verdad? Separadas, bastante lejanas, entonces hay regiones de gravedad bastante compactas en donde pueden haber planetas, ¿verdad? Entonces, esos planetas tendrían un pésimo clima, la verdad. O sea, ellos probablemente tendrían luz todos los días, no habría noches. Pero si si el planeta está muy lejano a las dos estrellas, entonces él vería las dos estrellas como dos estrellas separadas, pero gravitacionalmente las sentiría como una sola estrella, ¿verdad? Entonces él rotaría alrededor lejano, ¿verdad? Le estarían las dos estrellas binarias y él estaría girando lejano, ¿verdad? Así un poquito más lejano, pero probablemente él vería dos estrellas. Él vería que un día, podría ser que un día él vea específicamente esa estrella, ¿verdad? Y otro día vea otra estrella, o probablemente vea las dos. Puede ser totalmente factible. Pero normalmente es muy complicado, ¿verdad? Porque hay que tener, es una cuestión de incluso mala suerte, ¿verdad? Porque en sistemas de estrellas binarias, una estrella se come la otra. En algún momento una de las estrellas muere, la primera estrella que muera provoca que la segunda estrella sea digerida por la estrella que murió y eso provoca, provoca efectos de novas recurrentes o supernova, y cuando hay novas recurrentes y supernovas hay material expuesto y radiación, y no creo que un planeta dure mucho tiempo ahí, ¿verdad? Es más, las estrellas binarias que mueren por efectos de supernova desaparecen. El efecto supernova es tan fuerte que destruye el acompañante, la arranca, literalmente deja de ser estrella.
O hay evidencia de eso, ¿verdad? Por lo menos hemos visto que la estrella que acompaña a una estrella binaria que muere por supernova, ah, la estrella deja de observarse. Entonces, para criterios de nosotros, ya la estrella no existe. Entonces, el movimiento retrógrado, si ustedes lo piensan así, es un movimiento que es un problema muy común de la edad antigua, ¿verdad? Es un problema que básicamente evolucionó con la historia de nosotros. Es un problema que existe desde la época antigua, pero no fue, no fue consistente, ¿verdad? Más bien fue consistente como problema hasta el día, hasta hasta el Renacimiento, por ejemplo, que ya fue cuando aceptamos una definición mucho más constante, ¿verdad? Entonces, un último diagrama para entender un poco el movimiento retrógrado que nosotros vemos, ¿verdad? Voy a adelantar la explicación. Hay un video que los lleva directamente. Lo que me gustaría que vean es la explicación que le hace. Entonces, es el diagrama que yo les enseñé, pero animado. Entonces uno puede ver cómo para cada, con respecto a la Tierra, se ve que el planeta hay un momento que va para atrás. Y ustedes van a decir, ok, profe, pero ¿cuándo sabe uno que un planeta va para atrás o cuándo un planeta va para adelante? Pues vean que ellos igual agarran un punto de referencia, ¿verdad? Y con el punto de referencia van evolucionando cada día, ¿verdad? Y así como van pasando los días, van viendo que el planeta se mueve de manera errante, ¿verdad? Entonces es como el juego, ¿verdad? Es como el sucio. Y esto nos lleva a la última parte de la clase de hoy, que es la parte de configuración de planetas. Pero, dime, Andrés. Profe, yo, o sea, hay algo que a mí no me queda claro, digamos, estudia el retroceso, bueno, El eso, que ya se me retroceso, olvidó el nombre, profe. el movimiento Eso de retrógrado. un planeta, pero digamos, el resto del sistema, digamos, el resto de estrellas no se mueven, solo ese planeta. Ese es el truco. El cielo está estático, pero los planetas se mueven muy rápido. Y tiene sentido. Como los planetas están más cercanos a nosotros, es por eso que los vemos, vemos un efecto de movimiento en el cielo más significativo. Ese es el problema de paralaje. Si las estrellas estuvieran cercanas a nosotros, entonces nosotros veríamos un paralaje. O sea, un cambio de la distancia de ellas por moverse. Entonces, la respuesta de los griegos fue, las estrellas todas están a la misma distancia porque yo no veo ningún paralaje, ¿verdad? Resulta que es que no podían medirlo, era muy pequeño, era tan pequeño que ningún instrumento que ellos usaran se hubiera notado, ¿verdad? Se ocupó llegar como hasta 1800 para poder medir y darse cuenta que el paralaje existe. El paralaje estelar existe y es muy complicado de medir. Sí, pero es que me generó curiosidad porque en el anterior retroceso, que usted lo hizo así como uno por uno, solo se movía Marte, digamos, el resto de estrellas estaban completamente estáticas, entonces eso me llamó la atención. Es que esta que está atrás, esto que está aquí, esto es usando una aplicación. Entonces el movimiento retrógrado no es que no sea cierto, nada más que es fijo. Entonces si usted notó el anterior, el MEN lo que está haciendo es que está tomando las fotos con el telescopio, ¿verdad? Y eso significa que él tuvo que haber conseguido un lugar donde haber visto el cielo. Si ustedes vieron, habían días que tenía la foto, por ejemplo, salían cables, ¿verdad? Entonces probablemente no pudo ir a ningún otro lado para tomar la foto, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que fue como un juego de él, ¿verdad? Intentar incluso buscar noches buenas. Dime, amén. Profe, en ese sentido, con suficiente tiempo y un instrumento adecuado, uno podría ver el movimiento retrógrado de las estrellas de la Vía Láctea con respecto a las demás galaxias. En teoría se podría hacer, pero como el periodo orbital de la Tierra alrededor de la Vía Láctea es como de... No me acuerdo ni cuánto, pero es un tiempo tan absurdo que es como... No piensen eso, no lo va a lograr. Para nosotros el paralaje estelar es medible porque nosotros hacemos paralaje con la rotación de la Tierra alrededor del Sol.
Y vamos a ver que eso crean definiciones en astronomía. Lo vamos a ver la próxima semana. Específicamente, lo vemos después de Newton y Kepler, cuando hablemos de distancias. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Porque yo les dije que tenemos que cada hora y media hacíamos una pausa. Entonces, 15 minutos, son las 11:35. Entonces, a las 11:50 volvemos y veríamos ya la última parte, que es configuración de planetas. Es algo de 15, 20 minutos. Pero me gustaría que nos tomemos una pausa, que descansemos, ir por una galletita, salir un rato a la afuera, recibir un poquito de sol, ¿verdad? Somos seres humanos, tenemos ciertas dependencias, incluso psicológicas, ¿verdad? Y sería bueno tomar un poquito de aire y descansar, ¿verdad? Para venir atentos. Ya es bastante lo mucho que hemos empujado el tiempo de 1 hora y media, ¿verdad? Entonces, y esta última parte, lo único que necesitamos es, vamos a ver que hay que jugar un poquito sucio. Ok, entonces voy a pasar la grabación acá. ¿Listo? Ok. Entonces, configuración de planetas. Entonces, uno puede relacionar la configuración de planetas con el movimiento retrógrado. Entonces, vamos a verlo un poquito, no tan detalle, la verdad. Y lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo funciona. Entonces, para nosotros como observador, hay 2 tipos de planetas. Los planetas interiores y los planetas exteriores, ¿verdad? Los planetas que están adentro, ¿verdad? Que están como Mercurio y Venus. Y los planetas que están afuera, ¿verdad? Como Marte, Júpiter, Saturno, ¿verdad? Neptuno, etc. ¿Verdad? Por otro lado, ¿verdad? Los otros planetas, así como Marte, también verían efectos de movimiento retrógrado, ¿verdad? Ahora, entonces, estas configuraciones van a tener y van a ser bastante complejas si uno no las ve por separado. Entonces, veamos cada planeta como caso específico. ¿Okay? Entonces, para poder hacer esa medida de ese ángulo, entonces lo que hacemos es que nosotros agarramos una mano, ¿verdad? Y apuntamos hacia el horizonte, ¿verdad? Hacia donde se oculta el sol. Y a partir de él, ¿verdad? O sea, apuntamos a donde se está ocultando el sol y con la otra mano levantamos y medimos el planeta, ¿verdad? Eso crea un ángulo, ¿ok? Entonces uno mide ese ángulo y ese es el ángulo que forma y podemos saber cuándo está en una configuración específica el planeta, ¿ok? Entonces ahorita Júpiter, por ejemplo, está saliendo por allá y se levanta más o menos a la mañana, apenas se da la noche, tiene una inclinación, ¿verdad? Entonces está como a que 30 grados aproximadamente, un poquito menos, 23 grados tal vez. Entonces uno puede medir las configuraciones a mano, no todas las configuraciones, ¿verdad? Entonces la idea es que es el movimiento retrógrado, ¿verdad? Esto está aquí además. El movimiento retrógrado es un efecto de movimiento relativo provocado por la comparación de las velocidades orbitales de los planetas y la Tierra. ¿Okay? Ahora, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces la idea es esta. Yo me sigo haciendo los anteojos para acomodármelos. Tenemos 4 configuraciones, ¿verdad? Para los planetas interiores hay 4 configuraciones en específico, ¿verdad? Entonces, son la conjunción superior, la gran elongación este, la conjunción inferior y la gran elongación oeste. Este y oeste, sí. Okay. Que acá están los términos en español, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos con la conjunción superior, ¿verdad? Que es esta de acá. La conjunción superior es esta que está acá. ¿Ok? La conjunción superior no la vemos porque está detrás del Sol, ¿verdad? Entonces, normalmente esta región de acá es difícil de ver. No se ve en el cielo. Entonces, la conjunción superior de los planetas interiores no se ve. Nosotros sí podemos ver la máxima elongación oriental, ¿verdad? Que es esta región de acá, ¿verdad? Este desplazamiento, ¿verdad? Que vemos acá hacia la máxima elongación oriental es, ¿verdad? Este pequeño segmento de acá que sí lo podemos ver en el cielo. Entonces, nosotros vamos de la conjunción superior a la máxima elongación oriental,
Seguido de ella, ¿verdad? Pasamos de la máxima elongación oriental y nos acercamos a un punto estacionario, ¿verdad? Entonces hay un punto estacionario acá, más o menos acá, en el que nosotros vamos a ver que el planeta se ve relativamente estacionario, ¿verdad? De seguido a este avance, ¿verdad? Nos vamos moviendo y alcanzamos la conjunción inferior. Entonces la conjunción inferior es cuando la Tierra, tenemos la Tierra, ¿verdad? El planeta y el Sol. Entonces, en esta conjunción inferior, el planeta está entre el Sol y la Tierra. ¿Ok? Entonces, básicamente, tenemos que nuestro planeta está con respecto al Sol, ¿verdad? Seguido, ¿verdad? Seguimos avanzando, ¿verdad? Volvemos a encontrar otro punto estacionario. Está aproximadamente acá, ¿verdad? Y llegamos a la conjunción inferior. Entonces, la conjunción, tenemos la máxima elongación, falta un punto aquí, el punto 5, que no, bueno, no lo, ¿verdad? Entonces, llegamos acá, que es el punto 5. El punto 5 es básicamente este trazo para acá, ¿verdad? Y en este trazo de acá, ¿verdad? Básicamente estamos en la gran elongación oeste, ¿verdad? Que lentamente, ¿verdad? Nos va a volver a llevar a la conjunción superior. Claramente eso quiere decir que entonces, ¿verdad? Perdemos a la estrella en esta parte de acá. Entonces, en esta región de acá, normalmente, esta región en morado, normalmente, no la vemos, ¿verdad? No es visible. Sea tanto por el mismo brillo del sol, ¿verdad? O porque el sol está detrás del sol. ¿Okay? Entonces, para nosotros, ¿verdad? Es súper importante porque la máxima elongación oriental y la máxima elongación oriental es la máxima separación en distancias con respecto al planeta interno. ¿Okay? Y por tanto representan la mayor separación angular. ¿Okay? Una es hacia el oeste y la otra es hacia el este. Por otro lado, la conjunción de planetas exteriores forma un tipo de cruz. ¿Okay? Entonces, normalmente tienen este tipo de forma, ¿verdad? Aunque no siempre es esa misma forma. Porque a veces puede ser que se haga más pequeñita la forma y se vea todo junto. Entonces, tenemos 4 configuraciones y la lógica es similar, ¿verdad? Venimos de una conjunción, ¿verdad? Una conjunción es cuando el planeta está detrás del Sol. ¿Ok? Entonces, tenemos la Tierra, el Sol y el planeta, ¿verdad? Entonces, eso es una conjunción. Seguido a eso, ¿verdad? Avanzamos en la misma forma, ¿verdad? En el mismo estilo. Y llegamos a la cuadratura occidental. ¿Ok? Entonces, vamos a la cuadratura occidental. Nada más tengan porque están al revés. Eso está mal. Y esta foto y esto es tomado de un libro. Esa es la oriental. Esta es la occidental. La cuadratura oriental, la cuadratura occidental. Ajá. Porque la posición 1 es la conjunción y vamos a la cuadratura oriental. Sí, está mal. Está mal. Hay que mandar un artículo y mandar un correo al libro. Ajá. Entonces, vamos a la cuadratura oriental, ¿verdad? Porque obviamente nos acercamos todos los planetas giran en la misma dirección. Vamos a la cuadratura oriental, ¿verdad? Aquí.
pasamos a una región estacionaria, como lo habíamos visto anteriormente. Llegamos a la oposición, ¿verdad? Que está en el medio de este punto, ¿verdad? Que está acá. Entonces la oposición es cuando la Tierra está en el centro, ¿verdad? De la configuración. Finalmente volvemos al punto estacionario, ¿verdad? Y volvemos a la cuadratura occidental. Finalmente llegando, ¿verdad? Se repite el mismo ciclo, como todo movimiento circular, ¿verdad? Se repite y volvemos a la conjunción. ¿Ok? Vean que son muy similares la idea. La forma de ellos puede cambiar, ¿verdad? Normalmente los planetas interiores se ven con un lazo y los planetas exteriores no se les ve un lazo. Pero en el caso de los planetas exteriores, a veces en algunos escenarios se ve contraído este efecto, ¿verdad? Se puede ver incluso en el mismo plano, o sea, podríamos verlo así. Se ve acá, en la misma línea. Se detiene, se va para atrás, se detiene y se mueve para adelante. Puede pasar, depende del planeta, ¿verdad? Entonces, esas son las configuraciones de planetas. En astrología, por ejemplo, no sé qué significan, pero sé que estas conjunciones, estas oposiciones, ¿verdad? Son muy estudiadas, son súper interpretadas, ¿verdad? Con respecto a los planetas, ¿verdad? Porque ellos siempre leen los planetas. ¿Ok? Nada más para tenerlo como detalle, cuando nosotros medimos haciendo esta forma, ¿verdad? Lo que vamos a notar es que las cuadraturas orientales y las cuadraturas occidentales medimos 90 grados. O sea, lo vemos en la parte de arriba del cielo. Por otro lado, vamos a ver, las configuraciones en planetas interiores, el máximo, la máxima separación angular es a más o menos 45 grados. ¿Ok? Y esto nos lleva a dos definiciones, ya para terminar. Tenemos dos definiciones. El periodo sidereal es la definición que ya hemos visto un poquito, que es el periodo tiempo estelar de rotación, ¿verdad? En el que el planeta viaja un intervalo de tiempo, ¿verdad? Y básicamente da una vuelta alrededor de la órbita. En pocas palabras, el tiempo en orbitar. Ok, eso ya lo habíamos visto. El periodo sidereal lo vimos cuando hablamos del Sol, ¿verdad? Que vimos que el Sol avanzaba. Por otro lado, el periodo sinódico, que este va a ser bastante importante cuando hablemos de la Luna, porque no hemos hablado de la Luna y tenemos solo una clase para la Luna, vamos a notar que esta rotación, ¿verdad? O este periodo es provocado por la rotación de los planetas y básicamente es una medición de tiempo entre dos configuraciones sucesivas homónimas. En pocas palabras, es el tiempo que pasa, por ejemplo, en que una conjunción se repita. Sería el tiempo que avanza, ¿verdad? Hasta repetirse una configuración. O sea, el periodo sinódico es el tiempo que toma en volver a ver otra oposición, conjunción, cuadratura occidental, cuadratura oeste, ¿verdad? Cuadratura occidental y cuadratura occidental. ¿Okay? Entonces, el periodo sinódico es muy distinto al periodo sidereal. ¿Okay? Las configuraciones no suceden a mismos tiempos, ¿verdad? Y no suceden en el mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, bueno, para detalles del curso, ¿verdad? No vamos a entrar en detalles de eso, pero el periodo sinódico es muy distinto, ¿verdad? Son, por tanto, muy distintos entre ellos. El periodo sidereal es importante para Kepler, el periodo sinódico no tiene mucha importancia. Para la Luna va a ser importante, pero la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿verdad? Entonces, las configuraciones que vamos a ver de la Luna son distintas. Además, las configuraciones de la Luna son una mezcla de ambas configuraciones de planetas. Agarramos ciertos términos. ¿Okay? Y eso sería, ¿verdad? Básicamente la sesión de hoy.
Vamos a... un segundo, voy a terminar de compartir para no pasar algo. Ahora subo la presentación, la vuelvo. Yo siempre actualizo las presentaciones. Quiero compartirles, les quiero mencionar algo. Bueno, resulta que bueno, antes de terminar, no sé si hay alguna última duda, porque yo nada más consideré que no tenía ninguna duda. ¿Quedó claro la parte de configuraciones? A mí me generó un poco de duda, pero voy a ver si puedo entrar a las horas consulta de esta semana, profe. O bueno, no sé si Dale, lo, dale, dale. lo En realidad no hay pudiera. ningún... Nada más es la configuración, esta vez no voy a pedir detalles sobre esto. La configuración, el truco es, digamos, están relacionadas con la posición del movimiento retrógrado, es lo más importante. La velocidad a la que sucede y qué tan rápido, ¿verdad? Eso ya es un poquito más difícil de estudiar y no lo vemos en el curso. Profe, no sé si lo entendí bien, pero entonces hay una parte del movimiento retrógrado que no se puede ver. Eso es más que El todo. truco es este. Ustedes notaron que el movimiento, en el cuadro que vimos del movimiento retrógrado, nosotros vimos que, por ejemplo, hay configuraciones que están detrás del Sol. Esa parte es la que no se puede ver. Eso es lo que normalmente no podemos ver. Pues, principalmente para las estrellas que están en interiores, son las que normalmente no vemos del todo. Algunos planetas sí los podemos ver cuando están atrás, porque están un poquito más elevados al Sol. Porque vamos a ver en la próxima clase que el plano de la elíptica existe y casi todos los planetas están en la elíptica, pero no es perfecto, ¿verdad? Sino que hay unos planetas inclinados, otros un poquito menos inclinados. Pero el truco es que eso también provoca problemas aquí, ¿verdad? Porque aquí eso provoca que los periodos sean distintos. Pero al final de cuentas lo importante es eso, que digamos, cuando una estrella está detrás del Sol o una planeta está detrás del Sol, no lo podemos ver, porque lo veríamos de día. Sí, entonces por el reflejo, digamos, no se puede Ajá, ver. entonces esas configuraciones normalmente las suponemos porque no las vemos en el día. Y los Gracias, que profe. normalmente tienen esa forma o son más comunes de verlos así, son los planetas interiores, porque son los que avanzan más rápido. Entonces, ellos sí tienen un evento periódico más común que no los podamos ver por eso. Perfecto. Gracias, profe. Claro. A mí no me quedó como tal vez tan claro la última diapositiva. Creo que una definición era con respecto al Sol y la otra con respecto al planeta. Ajá. Ok, entonces el periodo sidereal lo que mide es el tiempo en orbitar. Entonces, en una órbita, en la rotación de la órbita, dame un segundo, voy a poner otra vez un toque de presentación nada más para jugar, para rayar un poquito. Creo que es más sencillo así. Entonces, el periodo sidereal lo que mide es el tiempo. Pues este periodo sidereal lo que mide es el tiempo orbital del planeta, ¿verdad? Entonces tengo el Sol, tengo lo amarillo, entonces tengo el Sol. Y el periodo sidereal lo que mide es el tiempo que le toma a un planeta rotear sobre el Sol. ¿Ok? Entonces el periodo sidereal lo que mide, ¿verdad? Lo que diría es cuánto tiempo toma en orbitar en una estrella. ¿Ok? Entonces, me imagino que eso no hay ningún problema. Digamos, así, entenderlo así es sencillo. No sé si hay algún... No me quedó claro. Sí, como ¿Verdad? decía Así, que es como así, verlo así es sencillo. 365 Sí, años. es una vuelta alrededor del Sol. El periodo sinódico es el tiempo que toma ver una misma configuración. O sea, yo veo una conjunción y entonces empiezo a medir, ¿verdad? Empiezo a contar. Y hasta el día en que yo vuelvo a ver otra
ahí vuelvo a ver otra conjunción, entonces ese es el periodo. Entonces el periodo sinódico es inconstante, ¿verdad? No cambia, pero no es lo mismo que el periodo sidereal. O sea, las configuraciones suceden cada cierto tiempo, pero no es el mismo que el periodo sidereal, son tiempos diferentes. Porque eso depende de cada planeta, ¿verdad? Depende de qué tan rápido se mueve el planeta, depende de qué tan adelante esté de nosotros, qué tan atrás está, o etcétera, ¿verdad? Entonces son periodos que ni siquiera son, no es como que de una conjunción a una cuadratura dura el mismo tiempo que de una oposición a otra cuadratura, ¿verdad? Entonces, como son tiempos desbalanceados, normalmente lo que pensamos es que el periodo sinódico es por naturaleza muy distinto al periodo sidereal. El periodo sinódico lo que uno hace es medir el tiempo que dura de una fase a otra, ¿verdad? En la luna va a tener un poquito más de sentido porque el periodo sinódico es el tiempo que, por ejemplo, uno dura en pasar de una fase como la luna nueva a cuarto creciente. ¿Ok? No sé si queda un poquito más claro así. Sí, bueno, con el ejemplo de la luna creo que me quedó un poquito más Sí, claro. el periodo sinódico lo que hace es medir cada cuánto tiempo se repite un mismo evento. Okay. O sea, el periodo sinódico lo que mide es cuánto tiempo hay de conjunción a conjunción o de cuadratura a cuadratura. ¿Ok? Okay. Es como, Sí, es con la guía del dibujito que no antes, por decirlo así. básicamente, un periodo sinódico es el tiempo que toma en que se dé todo este proceso, ¿verdad? Y volvamos acá. Pero no viéndolo de este diagrama. En pocas palabras, sería cuando sucede todo un movimiento retrógrado, ¿verdad? Eso es un periodo sinódico. Profe, en ese caso, toma en cuenta las dos órbitas, el planeta que uno está observando y el que uno está, o sea, el de que uno está parado de observador y el que está observando en el cielo. El problema es que es muy difícil de entenderlo con este diagrama de acá, porque el Sol se mueve y todo el sistema solar se mueve, ¿verdad? El truquillo con esto es que, digamos, como los planetas interiores se mueven mucho más rápido, entonces es muy común que la conjunción suceda. Cuando son planetas exteriores, lo que es más común es que nosotros estemos opuestos, ¿verdad? O sea, esta posición no se conserva, sino que, digamos, el planeta rota hasta acá, ¿verdad? Y puede ser que cuando ya esté aquí, el otro planeta esté en conjunción, ¿verdad? Entonces, las configuraciones son un poquito complicadas porque dependen de qué tan rápido avanza cada planeta, ¿verdad? Y ese es el truco. Los periodos entre conjunciones son mucho más largos, ¿verdad? Y por ejemplo, también hay conjunciones de un planeta con respecto a otro sin contar la Tierra. Por ejemplo, todo el tiempo, si uno sigue astronomía, cosas de astronomía, la gente siempre está contando como ya viene la conjunción de Júpiter con la Luna, que fue hace unas semanas, fue en diciembre, por ejemplo. Entonces uno lo que ve es cómo lentamente, ¿verdad? Júpiter se va acercando, la Luna se va acercando a Júpiter y en algún momento se ve la Luna al frente de Júpiter, ¿verdad? Entonces eso es una conjunción, ¿verdad? Ah, ya entendí que era Pues, eso. Es bien. Una conjunción es cuando un planeta cubre a otro. Cuando sucede una conjunción con la Luna y el Sol, a eso lo llamamos eclipse. Bueno, vamos a ver que los eclipses son muy especiales, pero la idea es similar, el concepto de la idea. Por eso uno habla de conjunciones entre planetas, por ejemplo. Porque los planetas comparten la misma, los planetas comparten puntos, comparten puntos en el plano, ¿verdad? Entonces es posible que ellos en algún momento se encuentren en el mismo plano, en el mismo tiempo, y entonces se vean como que uno eclipsa al otro, por ejemplo. Bueno, no lo eclipsa como tal, pero uno se pasa al frente del otro, y eso son conjunciones. Eso es lo que también llaman alineaciones. O las famosas alineaciones. Caso que probablemente no va a suceder es que todos los planetas se alineen, por ejemplo. Eso es algo muy poco común. Muy, muy difícil que suceda. Pero hay planetas que se alinean.
No me acuerdo cuándo fue que hace unos meses pasó uno. Y, ajá, o sea, hace unos meses hubo. No sé, tendría que sentarme a ver si hay alguno en estos días. No he revisado el calendario. Yo me acuerdo que hace varios años hubo una alineación de varios planetas y que todo el mundo decía, compre lotería y haga aquí y haga allá y un montón de cosas Sí, por ahí. sí, pero como le dije, ¿verdad? Como mencioné, de ahí, por lo menos la física no se preocupa por esas interpretaciones, pero hay gente que sí lo hace. Prefiero no meterme ahí, es un terreno oscuro para un astrónomo. No soy ni siquiera astrónomo, soy astrofísico, pero bueno, seré astrofísico si termino la maestría, pero no sé si me hago entender, porque ayer me jodieron demasiado con eso. Me dice, mae, pero no se trajo las tablas, y yo, ¿cuáles tablas? Que sea necio. O sea, estar según él yo leyendo cartas astrales. Pero bueno, chicos, entonces, ¿alguna otra duda? No. Ok, entonces voy a terminar la grabación acá. Vamos a asegurarme, sí. Ok, perfecto. Entonces voy a terminar la grabación acá, ¿verdad? Para terminar la sesión aquí.